Ahí tenían la reacción, lo que dice. Por cierto, la OLP ha terminado una cooperación de seguridad con Israel que había comenzado en 93, año 1993, ¿no? La OLP amenaza con, de alguna manera, desarticular esa cooperación. Digámoslo claramente, si la OLP no colabora con Israel, es derrocada por el Hamas. Si Israel no actúa junto con la OLP para evitar ataques terroristas del Hamas, entonces es la OLP la que cae. Si hoy en día se llevan a cabo elecciones libres en la Autoridad Palestina, que no se llevan a cabo desde el año 2005, gana el Hamas. El Estado Islámico está destruyendo, y vamos a poner imágenes que tenemos ahí para ustedes con excavadoras, la ciudad siria de Nimrod. Hemos estado anteriormente, hace unos días también, estuvo destruyendo toda una serie de reliquias. ¿Qué reacción tienes a esto que estamos viendo ahí en pantalla? Hay que entender que hay que llamar a las cosas por su nombre. No se puede ser más políticamente correcto y decir que el problema es con el terrorismo. No, señores, el problema es con el terrorismo islamista. La mayoría del Islam no es radical, pero dentro del Islam, dentro de los 1.600 millones de musulmanes, hay entre el 20 y el 30% que son radicales. ¿Cuál es el objetivo de ese radicalismo? Lo que quieren hacer es eliminar lo que ellos llaman Jahiliya, que es la influencia occidental en los países islámicos. O sea, un museo es influencia occidental, la democracia es influencia occidental, la mujer y sus derechos es influencia occidental. Por lo tanto, el que piensa que el problema que hay en el Medio Oriente es entre Israel y los grupos terroristas islámicos está equivocado. El problema es entre todo aquel que no es radical y estos mismos radicales. Algunas de estas ciudades, por cierto, son patrimonio de la humanidad según la UNESCO, ¿no? Es un crimen contra la historia, contra la antigüedad, contra todo lo que está ocurriendo. Rápidamente me gustaría saber tu opinión con relación al tema de Siria, específicamente. Una guerra civil, desde mi punto de vista ha habido una gran inacción, un silencio por parte de la comunidad, incluyendo los Estados Unidos. ¿Por qué? Primero, ante todo, tenemos que definirlo bien. Se trata de una guerra netamente religiosa entre chiitas y sunitas. ¿Por qué la comunidad internacional no ha reaccionado? Digámoslo también claramente. Mira lo que hay. Hay de un lado, hay chiitas, apoyados por Hezbollah, que también es chiita y también es un grupo terrorista, apoyado con Irán, que quiere desarrollar bombas nucleares. Y del otro lado, ¿quién está? ISIS, apoyado por los países sunitas que fomentan el radicalismo islámico. Por lo tanto, una opción es mala y la otra es peor. ¿Por qué no reaccionó Occidente? Porque el deseo de muchos occidentales es que ganen los dos. Además de esto, pregunto, ¿no había intereses económicos que defender que sí hay en otros países de la región? Menores. Por ejemplo, Rusia tiene un interés real y es el puerto de Latakia, que es la principal salida al mar desde el Medio Oriente hacia el Mediterráneo. Pero Estados Unidos, ¿qué interés podría llegar a tener para intervenir? No es Libia esto donde hay cantidades de petróleo que justifican una intervención. Siria es un país pobre, es un país agrícola y es un país fraccionado desde el punto de vista crónico. Rápidamente se ha comentado mucho, aquí en el programa hicimos un debate al respecto y se ha hablado mucho sobre la reciente intervención del primer ministro israelí, Netanyahu, Benjamín Netanyahu aquí ante el Congreso, primero que se había sido invitado por los republicanos y no había seguido el protocolo porque no se contó con la Casa Blanca. Reacción, primero, desde el otro lado, en Israel, ¿qué se dice de esa presencia aquí en el Congreso? Hay una discusión parecida aquí. La pregunta central es si fue que vino al Congreso por un tema electoral, que hay elecciones en Israel. Pero la verdad es que mi opinión personal es, un primer ministro de Israel no puede pasar a la historia como el Chamberlain que permitió que Irán se arme con una bomba nuclear. Y además, si el primer ministro de Israel no dice claramente que el acuerdo que se puede llegar a firmar es malo, ¿cómo mañana justifica un posible ataque de la aviación israelí o de otra forma ante centrales nucleares iraníes? ¿Qué otra opción? No se firma el acuerdo, vamos a poner que dentro de lo malo es lo menos malo. No se firma ese acuerdo, ¿cómo se le pone un freno entonces a Irán? Ante todo, lo que Netanyahu no dijo, y no lo dijo supuestamente por presión también de la administración, es por qué el acuerdo es malo. El acuerdo es malo porque si Irán mantiene en su poder alrededor de 6.500 centrifugadoras, puede en 6 meses transformar su uranio enriquecido a baja densidad en uranio para uso militar. Tampoco dijo Netanyahu en público que si Irán mantiene 100 cohetes Shihab 3 que pueden viajar 1.400 kilómetros, es una mala noticia. Y tampoco dijo que la central de Ferjin y la central de Arak están produciendo material que solamente es para uso militar. Así podríamos medir si el acuerdo es bueno o el acuerdo es malo.
Hay que entender, si Irán accede a una bomba nuclear, todos los países sunitas que odian al país chiita, Irán, van a buscar también su bomba nuclear. ¿Tú te imaginas un Medio Oriente con 4 o 5 países con bombas nucleares? O sea, Irán, los países sunitas, Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Egipto, todos con bombas nucleares. Y lo segundo, si Irán tiene una bomba nuclear, ¿quién seguro va a acceder tarde o temprano a una bomba nuclear? Hezbollah, un grupo terrorista con material nuclear. Es una amenaza para toda la humanidad y no solamente para Israel, porque un grupo terrorista lo puede utilizar, porque no tienes remitente a quien acudir en caso de castigo. Mucha gente se pregunta que desde el punto de vista de organizaciones internacionales, cómo se permite o se le da luz verde a un país como a Israel, por ejemplo, que pueda tener ese tipo de armamento y por cómo se le dice a otros que no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es el balance? ¿Eres agente del Mossad? En general. ¿Tú eres agente del No, Mossad? yo no. ¿Y cómo sabes que Israel tiene bombas nucleares? Israel nunca Eso es lo ha que se asumido. dice. La pregunta es esa. Mira, Israel no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear. Por lo tanto, tenemos que hablar de los países que han violado el Tratado de No Proliferación Nuclear. Entre esos, Irán. Además, si Israel realmente tuviese armas nucleares, ¿Israel lo podría haber utilizado en el pasado? Por supuesto, tenía un montón de oportunidades. Evidentemente, y se sabe que Israel, si lo tiene, no lo va a utilizar porque es un arma inutilizable. Si el conflicto palestino, por ejemplo, que tiene Palestina e Israel, si Israel querría desde el punto de vista técnico erradicar la presencia palestina, lo podría hacer. En cambio, Israel se ha especializado en evitar las bajas civiles al máximo de la forma que ningún otro ejército en el mundo lo ha hecho, avisándole a los palestinos que se vayan de sus casas porque Israel va a atacar, y también abortando ataques en caso de, que se sabe con certeza, de que va a haber muertos civiles. Por lo tanto, estamos hablando de un ejército muy moral, que tiene mucho para enseñar a otros ejércitos del mundo. Para finalizar, las elecciones en Israel, ¿cómo va? ¿Qué va a pasar en el país? Hay que entender que las elecciones en Israel son elecciones por bloques. La alianza natural es entre la izquierda y los partidos árabes y entre la derecha y los bloques religiosos. De acuerdo a la suma de diputados posible dentro del bloque, es probable que Benjamin Netanyahu vuelva a formar gobierno, pero debilitado. Significa, recibirá menos diputados y dependerá posiblemente de partidos más pequeños para sustentar su gobierno. No hay que descartar tampoco que el primer ministro de Israel haga una coalición con el Partido Laborista, o sea que sea un gobierno de unidad nacional. Daría un poco más de estabilidad a Israel y además le permitiría a Netanyahu tener portavoces de la izquierda israelí que bajarían la tensión de Europa y Estados Unidos hacia el gobierno de Israel. Un gobierno de coalición. Gracias, Gabriel, por haber estado aquí en el programa. Ahí lo tenían Gabriel Ben Tasgal, analista internacional, experto en Oriente Medio. Vamos a la pausa.